Mana es no. ¿Sí? Vamos con Isca y ñeque cuñunacuy. Isca y ñeque es segundo. Isca y es dos. Isca y ñeque, segundo. Cuñunacuy, reunión, segunda reunión. A todos hemos visto saludos para cuando yo llego. ¿Sí? No hace falta que anoten. Recuerden que está el video y que pueden anotarlo luego o yo mismo les mando las fotos. Acá más que nada es que practiquemos la parte oral. Si no tienen el micrófono encendido, no importa, pero muevan, gesticulen ustedes ahí en casa. Vamos a ver el primer sufijo, cama. El sufijo cama significa hasta, ¿sí? Cuando digo sufijo, se le agrega a la raíz. Por ejemplo, unchay cama, hasta próximo día. Punchao día, hasta un día. Unchay cama. Tenemos ahí la explosiva porque tenemos la P con el apóstrofe. Unchay. ¿Sí? Unchay cama. Unchay cama, ñañay. Si nos estamos yendo. Haya cama. Esperen que tengo que abrir la puerta. Haya cama. También tenemos ahí una explosiva, ¿sí? Tenemos haya cama, haya, y sale gutural desde acá abajo, ¿sí? Usted tiene que sentir el sonido acá. Haya cama, hasta mañana. Eso si nos vemos, haya cama. Hasta mañana. Tinkuna cama, hasta encontrarnos o hasta próximo encuentro. Micha cama, hasta pasado mañana. Micha. Ahí es como un cha, como un susurro, ¿sí? Micha cama, hasta pasado mañana. Pakha, suena desde acá. Pakharin cama, hasta mañana a la mañana. ¿Sí? Hasta mañana a la mañana. Chisi cama, chisi, chisi. Significa anochecer, hasta el anochecer. Tutacama, hasta la noche. Sukhakama, hasta la tarde. Chaupipunchaikama, hasta el mediodía. Hasta el mediodía. Después toman nota y después nos practican a nosotros. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un ejercicio. Continuamos porque una hora, uff. Napakuikuna, saludos. Esto era lo que habíamos visto recién. Imainalia Kashanki, ¿cuál es la Kashani? Unchaikama, Ayakama. ¿Qué fue lo que dijimos? Imainalia Kashanki, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Gualegria Kashani, bien nomás ando. Vieron que acá nosotros en Jujuy o en el noroeste, en nuestro español indígena, usamos el bien nomás. ¿Lo notaron? Bien nomás ando. ¿Y tú cómo andas nomás? Bien ando nomás. Ese nomás está en el ya, del imaginar ya. ¿Sí? Y en el gualej ya. Ese ya es el nomás. Por eso en nuestro español indígena nosotros lo utilizamos. Ayakama, hasta mañana. Unchaikama, hasta otro día. ¿Sí? Acabamos de ver Napacuicuna, los saludos. Saludos para cuando llego, saludos para cuando me voy. Hemos visto formales y hemos visto informales. ¿Alguna duda, alguien que quiera preguntar antes de avanzar con el tema? ¿Estamos bien hasta ahí? Continuamos. Ahora lo que vamos a ver, que a mí me encanta, son los días de la semana. ¿Sí?
Recuerden que nosotros vivimos el tiempo y vivimos las semanas desde un punto de vista occidental. ¿Sí? Porque cuando es lunes, es lunes. Cuando es martes, es martes. A mí no me dice nada. ¿Sí? Ahora en Runasimi, en nuestra cultura quechua, cada día de la semana se relaciona con un elemento de la naturaleza específico. Y ese día vemos, observamos con especial atención a este elemento de la naturaleza y tratamos de conectarnos con sus energías. Para las personas que han nacido en un ayllu quechua y que tienen mucha naturalidad en el vínculo con los elementos naturales, como es el hermanito Nicolás, es más sencillo. Para aquellas personas que no hemos nacido en ayllu quechua y que vivimos en ciudad, hay que hacer un esfuerzo más complejo. Una vuelta de rosca. Yo les voy a contar cuál es mi vuelta de rosca que he consultado con los guiachaches y que me han dicho que está bien de manera. Vamos a eso. Lunes, Kilia Chao. ¿Sí? Kilia, luna. Y ese Chao es el diminutivo de Pun Chao, de día. Kilia Chao, lunes, día de observación de la luna. Anti Chao. Anti son los Andes. Anti Chao, día de observación de los Andes, de los cerros. Koyur Chao, estrella. Koyur, Koyur es estrella. Es el día de observación de las estrellas. Vamos a ver. Los días de la luna, Kilia Chao, yo los relaciono con la energía femenina. Porque la luna es la energía femenina. Entonces, durante un tiempo yo los Kilia Chao hacía alguna actividad para mí misma. Mi actividad se centraba en mí. Y en otros momentos en mi mamá. En alguna energía femenina importante. Tratar de ir a verla, tratar de visitarla, ¿sí? Tratar de animarle un poco, mi energía, y desde luego observar la luna, en qué fase está y en qué luna estamos. Anti Chao, día de observación de los Andes. La palabra anti, Andes, también la pueden encontrar como orjo, montaña, y también como apu. Los apu, la diferencia entre anti, orjo y apu, el apu es el espíritu. ¿Sí? Cuando vino Huiracocha y Mamacocha, que ellos iban a volver al lago Titicaca, habían ofrecido a las personas más importantes y más reconocidas del ayllu de irse con ellos en el lago Titicaca. ¿Se acuerdan que vimos el otro día la leyenda del lago Titicaca? Se las envié. No sé si lo hemos analizado. Pero los Apu decidieron quedarse en sus ayllus y colaborar. Entonces, Viracocha les permite que una vez que dejen su cuerpo, convertidos en Apu, se queden en la montaña y desde la montaña cuiden a su familia. Eso, ñaña, y cuya y son, lo publicaste vos. Que me encantó, ñañita, hermoso eso que publicaste. ¿Sí? Entonces, como ellos querían cuidar y colaborar en su ayllu, se quedan como espíritu telúrico de la montaña. ¿Por qué? Porque es la montaña la que provee de agua, la que provee de abrigo, de refugio. Entonces les permite quedarse y continuar cuidando a su ayllu. Bueno, yo estos días suelo encontrarme con mis maestros, con las personas con los sapos, con las personas remarcables de nuestra sociedad. Si puedo irme a ver la montaña, me voy a la montaña. Y si no, me voy a visitar a Mama Cusiquilla o a Taitahuanca. Y como voy a ver a mis maestros, trato de hablar menos y prestar más atención.
Diferente a Colio. Colio son mis hermanas, mis amigas, son mis estrellas. Sería me junto con mis hermanas. Y bueno, más relajado, ¿no? Ya por ahí más habladoras, quizás no prestando tanta atención. Illapa, chau, día de observación del rayo. Illapa es rayo. ¿Qué pasa cuando cae un rayo en un lugar? ¿Qué pasa cuando le cae un rayo a una persona y sobrevive? Esa persona se vuelve curativa. Se dice que antes Sí, se vuelve comenta, bien. Tienen la energía y son capaces de curar. Y las piedras quedan de color negro y sirven para curar. Liapacha, día de curación. ¿No? Saumar la casa. Bañarse con un poquito de poner canela. ¿No? Si tienen piedra de rayo, ¿cuánto mejor? Se curan con la piedra. Qué bueno que tu abuela tenga piedritas de rayo. Esas tienes que cuidarlas mucho porque son re valiosas. Yo siempre ando buscando piedritas de rayo, voy mirando en el piso a ver si me encuentro una. ¿Sí? Pero muy bueno. Después pregúntale a tu abuelita si te puede contar un poquitito más de cómo hace. Ah, bueno, a ti te ha curado. ¿Y cómo hace? ¿Te frota con las piedritas? ¿Cómo hace para curarte? le hace con una piedrita rojita, le hace así y yo me tomo, y ahí sale la agüita y yo me tomo eso. Ah, mira vos qué bien cómo te cura tu abuelita. Lo que puedes aprender con tu abuelita es muchísimo y siempre nos tienes que contar, por favor, hermano. Bien, continuamos. Chasca, chasca es el lucero. Chasca, chao, el día de observación del lucero. ¿A qué hora sale el lucero? ¿puedo hacer preguntas? Sí, por favor, mejor. En el rayo, ¿es Yapa o no? Porque no lo sé ver bien. Iapa. Yapa, Iapa, con I, solamente que como la I está mayúscula, se pierde con las L que están en minúscula. ajá, Iapa. Ari. ¿A qué hora sale el chasca? El lucero. ¿A qué hora sale el lucero? Cuando te vas a... Sí, tenemos un lucero que es al atardecer. ¿No? Y después tenemos uno al amanecer. En algunos meses está al amanecer. Ahora está al atardecer. Ah, mira tú. Así que tiene diferentes horarios el lucero. Bueno, eso es la observación del cielo. Muy bien, ñaña. Ahora, yo creo que el lucero sería el planeta Venus, ¿o no? Creo que sí. Yo a veces lo he visto y no sé si es lucero o si es planeta. Me pasa lo mismo. Donde sí estoy segura es el lucero de la mañana, el que sale antes del amanecer. Por ejemplo, Sí, ahora se dice que como que está en la oscuridad. No sé, o sea, en la carrera como que está en la oscuridad. mira, usted, hay que observar el lucero. Presten atención, esa es nuestra cosmovisión que he hecho. ¿Sí? De a poco tenemos que ir observando e ir aprendiendo. Y en Yacuya y Sonco, el otro día que hicimos el Paraguay allá en Catamarca, que hicimos la ceremonia, cuando nos íbamos con mamá Cusiquilla salimos bien temprano y estaba el lucero. Estaba justo el chasca, eran como las 6:30 de la mañana, salíamos a la terminal. Y ahí supe yo que íbamos bien, porque el lucero es el que guía a los viajeros. Vos tenés que salir. Ah, mira, ahí está comentando Vero. Dice que el lucero es Venus, efectivamente, y que sale 6 veces por la mañana y 6 veces por la noche. Pachi, nena y Vero, Pachi, nena. Acá todos tienen que comentar. Todos sabemos algo y tienen que comentar, entre todos se construye. Pero yo al ver el lucero, al ver el chasca, dije, no, va a salir todo bien, vamos en tiempo. Y chasca es el lucero lo que nos guía.
ese viernes hagan una actividad que es la guía de ustedes. Hijo, familia, curso, danza. Ustedes vean, pero es su chasca, es su guía. Es el día para la guía. Cuichichao, arcoíris, colores. La huipala, nuestro emblema, la huipala, nace de los colores, de los 7 colores del arcoíris. Cuichi, arcoíris, cuichichao, día de observación del arcoíris, sábado. Colores, actividades, variantes de actividades. Último día de la semana, según la visión occidental, pero con nombre quechua, Inti, Sol, Inti, Chao, día de observación del Sol. Energía masculina, el Sol. La fuerza, la energía, el calor. Ahora, ¿alguna duda con los días de la semana? ¿Manacho? Bueno, ahora les voy a enseñar. Si ustedes combinan el día de la semana con el sufijo kama, tienen otra despedida, otro saludo de despedida. Porque si yo les digo anti chau kama, ¿qué día nos vamos a ver? Martes. Ahí, hasta el martes, anti chau kama. ¿Sí? Si digo Iyapa chau kama, ¿cuándo nos vamos a ver? El lunes. El jueves. Y si digo Goyu chau kama, miércoles, hasta el miércoles, hasta el día que ustedes ahí nombren, ¿sí? Entonces, los días de la semana en combinación con el sufijo kama me va a dar nuevos saludos, ¿sí? Iyapa chaucama, koyu chaucama. Y acuérdense que la lengua es sufijal. No tengo que poner separado el kama. Yo digo ya, pa, chao. Ese chao es de punchao, de día. Y le agrego ahí nomás el kama, ¿sí? No lo pongo separado, no digo ya, pa, chao y por separado el kama. Va todo junto porque es un sufijo que se agrega a la raíz. ¿Sí? Igual que uichi, chao, kama. Agregamos ahí, uy, chi, chao, y ahí nomás va el kama. Uy, chi, chao, kama. ¿Sí? ¿Qué sonidos propios del runasibi pueden ver acá que no hay en español? ¿Mm? Tenemos el cha, la explosiva, cha. ¿Sí? Esas explosivas son propias del runasibi. U, que también es explosiva, acá con la U. U, A, ¿sí? Y algo que siempre les voy a decir que presten especial atención es a la gutural, a la U, porque esa tiene que sonar desde acá abajo. Ho, Hollywood, chao. Ho, diferente a co, ho, ho. ¿Alguien me? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? Mana. Bueno, ahora vamos a hacer una revisión. Esperen que voy a abrir la puerta. ¡Ah, la chascañagui! Alijamusca chascañagui. Bueno, yo después les voy a pasar el enlace porque quiero que practiquen. A ver, acabamos de ver saludos. No hay mucho más para explicarles. Yo la próxima clase no les puedo volver a decir que rima y Kubiak, igualmente se los voy a decir. Pero lo ideal no sería que yo la próxima clase esté nuevamente con Napa Kuikuna, otra vez con los saludos. ¿Sí? Entonces los saludos los tienen que practicar ustedes ya solitos. ¿Sí? Solitas. Yo les voy a pasar este juego que a mí me gusta mucho. Es una página que se llama World World. ¿Sí?
Y acá vamos a jugar justamente con Napa Cuicuna con los saludos. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos por un lado, acá a la izquierda, Runasimi Cayuman, ¿sí? De la lengua Runasimi, y al costado tenemos Castilla Cayuman, a la lengua castellana, ¿sí? Tenemos Ayinsuka, Mainaya Guauque. Yo les voy a pasar el enlace en el grupo de WhatsApp por si alguien se anima a ir haciéndolo en línea. O ya que la hermana le falta. ¿Lo hacemos ahora o lo podemos hacer después de la clase? No, si lo pueden hacer después de la clase, si alguien, si se anima a alguien a hacerlo ahora, que tiene ganas de hacerlo, puede ir haciéndolo. Si no, cualquier cosa, lo hacen después. ¿Sí? Tenemos Ayinsuka, Shimai Kuliaki Ñañay, Imainalia Walker, Chauski Kuliaki Ñañay, Amagelia, Punchaucama, Ayin Puncha, Ayakama, Amasua, Alintuta, Tinkunakama y Amayuya. ¿Sí? Y del otro costado tenemos en español, hasta otro día, buenos días, te recibo el saludo, prohibido ser ladrón. ¿Sí? Así que bueno, ¿se animan a hacerlo? ¿Cómo hago para decir buenos días, por ejemplo? O es más fácil. Buenos días, ¿cómo digo? Escuchar. Alguien puncha. Bien. Alguien puncha, buenos días. Alguien suka, ¿qué significa alguien suka? Buenas tardes. ¿Alguien tuta? Buenas noches. Bien, ahora vamos con... ¿Cómo hago para decir prohibido ser ladrón? Bien, vamos bien. Amasúa. Amasúa, prohibido ser ladrón. ¿Cómo digo prohibido ser mentiroso? Aleluya, prohibido ser mentiroso. ¿Y prohibido ser ocioso? Amalia, ahí como si fuera Amalia. Aline, muy bien. Si quiero decir hasta otro día, cinco una cama es hasta próximo encuentro. Acuérdense que la palabra cinco significa encuentro. Cinco una cama hasta otro encuentro. Para decir hasta otro día es un chaucama. Hasta otro día, cuando yo no sé cuándo nos vamos a ver. Un chaucama, ñañay. Un chaucama, mamay. ¿Eh? Y hasta mañana. Ahora, para decir cómo más estás, mi hermano. Mana. Para decir cómo nomás estás. ¿Cómo nomás estás? Imainaya. Ay, no hay nadie Cayani. Para decir, te saludo con cariño y con respeto, mi hermana.
Rima y Kuyaki. Y para decirte recibo el saludo con cariño y con respeto. Kuyaki. Siempre acuérdense, rima y de saludar, de decir chasqui, de recibir. Ahí envían las respuestas y les va a aparecer si hicieron correcto. Esto lo tienen que practicar ustedes. ¿Sí? Ya no hay más que decir, ya no, otra vez decirle, ya no. Ahora, lo bueno de esta página es que es dentro de todo entretenido porque tiene diferentes juegos. ¿Ven? Por ejemplo, pueden poner concurso de preguntas. Estamos abriendo la puerta. Por ejemplo, con el concurso de preguntas, rima kuyaki ñañay, muyu guaira, imainalia kashanki. Maipi kashani ñañay. Les presento, llegó acá la hermana Muyuguaira, que ella es la Iachache de los cursos presenciales. Es una... se acaba de ir, mirando tanta presentación que le hice a la hermana. Ella sabe mucho, mucho. Aprovechenla. Miren, por ejemplo, este es otra versión de lo mismo, para que practiquen. Te saludo con cariño y con respeto, mi hermana. ¿Cuál es? Rima y kuyaki ñaña. Ayimi. Iskay. Te recibo el saludo con cariño y con respeto. Muy bien. Y Kinsa, ¿cómo nomás estás, mi hermano? Bueno, se entendió. Wauker. Wauker es cuando se dice hermano entre varones. ¿Sí? Tienen un montón, tienen para practicar diferentes juegos que a mí me gustaría que por favor practicaran los saludos, así ya para la próxima clase lo damos. ¿Ari? ¿Alguna duda con los saludos? Manachu, claro los saludos, pasamos a otro tema. Miren lo que tenemos acá. Fuchu y Sisa es... ¿Quién sabe qué es Fuchu y Sisa? Tenemos acá una sisa y tenemos abajo otra sisa. ¿Qué significa sisa? Flor. ¿Vieron que tenemos a Bartolina Sisa? Esa es flor. Sisa es flor. Fuchu y Sisa, flor pequeña. Hatun Sisa, flor grandota. ¿Sí? Ahora lo que vamos a ver es esto, miren. Isca y Quinza. Imagina, ¿qué significa? ¿Qué es? Isca y Quinza. Los números. Los números. 2, 3. 1, 2, 3. Ahí, los números. Miren acá. Isca y Quinza, Hatun Sisa, Tawa, Pishka, Sokta Hatun Sisa, Panchi, Pusa, Isco Hatun Sisa, Chunka Hatun Sisa. ¿Vieron?
para que practiquen los números. Vamos de nuevo. A ver. Iskay, quizá. No ves nada, mi vida. Vamos a ver, a salir acá. No vaya a ser que nadie esté viendo. A ver. Sí, no se está viendo. A ver, esperemos que se cargue la imagen. ¿Ahí están viendo? Se está cargando. Bien, esperen. Ari. Bien, gracias por avisar, Nico. Ari. Bien, vamos. Iskay, Kisahata, Sisa, Tawa, Pishka, Sokta, Hatu, Sisa, Kanchis, Pusa, Hiskun, Hatu, Sisa, Chunka, Hatu, Sisa. ¿Quién se anima a leer los números? Ñaña y Jaime, que te animaste a cantar la canción. Nico, vos tenés que aprender la canción también y compartirla con tus amigos, con tus compas. Ahora, sonidos específicos del idioma, ¿sí? Y quiero que presten atención. Pishka, pishka, cultural, pishka. Conchis, conchis. Kiss on, kiss on. ¿Sí? Kiss on. No es lo mismo decir jo gutural que decir jo con la K. ¿Sí? La K es sonido normal, la Q gutural, desde acá a abajo. ¿Sí? Les voy a pedir, por favor, que para la próxima clase estos 10 números los tengan fijos, porque vamos a avanzar sobre eso. ¿Sí? Así que, por favor, los estudian. Ahora vamos a ver las primeras mini frases, microfrases en runas. ¿Sí? Yo para ir resolviéndolos voy a escribir acá en el chat. ¿Cómo decimos uno o un? ¿Cómo era uno o un? Bien, tenemos U. Ahora, la palabra auto no tiene, no es en runasimi. O sea, no tiene palabra. Entonces tenemos una adaptación que es auto. U, auto. Miren en el chat que estoy escribiendo. ¿Sí? U, auto. Dos trenzas. ¿Cómo se decía dos? Isca. ¿Cómo se dice trenzas? Bien. ¿Cómo es? Simpa. ¿Sí? De ahí viene la simba del cabello, de simpa. Isca y simpa. ¿Cómo se dice cuatro gatos? ¿Cómo se dice cuatro? Tawa. ¿Y gato? Michi. Puede ser Michi, puede ser Misi. Por eso nosotros decimos Michi. 6 perros. Ujisca, quinza, tawa, pisca, soja. Soja. ¿Y perro? ¿Cómo se dice perro? ¿Alguien sabe? Algo. Alini. Alini, softa. Softa, alcohol. ¿Sí?
8 panes. ¿Cómo se dice 8? Usa. Pusa. Y pan se dice anta. Y se hace explosiva. Anta. Pusa, anta. ¿Sí? Ahora vamos a hacer la interpretación al castellano. ¿Sí? De Runasimi Cayumanta, de la lengua Runasimi, Castilla Cayuman, a la lengua castellana. Quinza simpa, imanina quinza simpa. Treza. Trenza, muy bien, pero quinza, ¿qué número es quinza? Tres. Tres trenza. Pishka auto. 5 autos. Aquí, Socta alco. Ahí está puesto de más el Q, es algo. 6 Alimi. Hanchis yachta. 8. 8. Y yachta es pueblo. 8 pueblos. Softa, canchis yachta. Y hisk on michi. 9 gatos. 9 gatos. 9 gatos. Allí. Tienen sus primeras frases. Lo que vamos a hacer es, van a escribir 6 microfrases, porque tampoco tiene verbo, solo 6 microfrases, utilizando diccionario, perdón, utilizando números y objetos. Puede ser que, por ejemplo, puedan decir, no sé, 4 tazas, 7 platos, lo que ustedes quieran, ¿sí? Lo van a escribir en Runasimi y traducirlo al español. Y me los van a enviar cada uno por mensaje privado de WhatsApp a mi número de teléfono. ¿Se entendió? Ahí tienen que escribir 6 oraciones utilizando los números y los otros. Ahora yo quiero... ¿Y cómo se dice, por ejemplo, se dice una o se dice como uno? No hay diferencia de género. Se dice directamente y no incluye ni uno ni una. Y es uno o una. Buena pregunta. Bien. Nada, entonces van buscando. A ver, yo quiero ver. Ay, hoy descargué. Bueno, les voy a. Acá tengo el diccionario. Les voy a pasar un enlace de un diccionario fantástico para que puedan trabajar. Yo igualmente les pasé el que está en línea, pero este diccionario. El diccionario que les voy a pasar por el grupo de WhatsApp, utilícenlo, está bello, porque además viene con oraciones de ejemplo. A ver si puedo pasar. Utilícenlo para hacer las oraciones. Chascañahui, Mainaya, Calla. Ahí les paso en el chat. De ahí pueden descargar, son hermosos los diccionarios, hermosas las palabras. ¿Sí? Ahora miren, vamos con otra vueltita más de rosca con respecto a los números. Acá vimos Yupanacuna, números, del 1 al 10. ¿Sí? Ahora, para decir 10 es chunca. Para decir 20, isca y chunca. Para decir 30, 15 chunca. Tawachunca, pishkachunca, softachunca, canchischunca, pusachunca, pisconchunca, pacha. ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguna duda? Bastante claro, ¿no?
Vamos a ir entonces un paso más. Si yo quiero decir 70, ¿cómo digo? Si quiero decir 90. Si quiero decir 20. Muy bien. Ven que se va agregando, se va combinando. Los números que vimos del U al chunca, después ya siempre es combinación. ¿Sí? ¿Cómo se imaginan ustedes si yo quiero decir 22? Le agrego otra vez el número. ¿Sí? Si digo quiero decir 22, Iskay chunka Iskay de nuevo. ¿Vamos hasta ahí? Andrea, ¿vamos? Iskay chunka Iskay, ¿se vuelve a repetir 2 veces? Sí, se vuelve a repetir el número, pero se le agrega un sufijo. No digo Iskay chunka Iskay. No, le voy a agregar 1 o 2 sufijos según. Vamos a ver. Si el número termina en consonante, le agrego 2 sufijos, el ni y el yo. Por ejemplo, canchis, que termina en S, termina en consonante, canchis niyo, tahuachunca, canchis niyo. Tahuachunca para hacer el 40, el canchis, que es 7, pero yo le agrego ese ni y ese yo para decir que ese 7 pertenece al tahuachunca. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué otro número termina con consonante? Canchis. Otro, pusa. ¿Y qué número es pusa? No me acuerdo. 8. Y si yo quisiera decir 80, y si quiero decir 88, mi pusak chunka, pusak niyo. ¿Sí? Si yo quisiera decir, por ejemplo, 48, tahuachunca, pusak niyo. ¿Vamos hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Ari? Ari, vamos bien. Ahora vamos a ver qué pasa si el número termina en vocal. Si el número termina en vocal, le agrego un solo sufijo que es el sufijo yo. ¿Sí? Por ejemplo, el número tawa, que termina en la vocal A, tawayo, se va a hacer tawayo, tahuachunca, tawayo, 44. ¿Se entendió? ¿Ari? Vamos a escribir en el chat. Pero ahora vamos a empezar con las edades. El número nada más, cosa de que cada uno sepa su número. ¿Sí? A ver, por ejemplo, Cuya y Sonco. ¿Cuántos años tienes, Ñeñe? 27. 27. ¿Cómo hacemos para decir? Yo tengo 28. 28. Está bien. ¿Cómo hacíamos para decir 20? Iskay chunka. ¿Cómo decíamos el 8? Iskay chunka pusa. Bien, Iskay. Chunka. Espera que estoy escribiendo. Iskay chunka. Muy bien. Hasta que yo escriba, ya escribió la hermana Eloísa. Iskay chunka
Usagnillo. Muy bien, ñaña Eloísa. Bien, a ver, ¿quién más quiere averiguar su edad? Por ejemplo, yo tengo 40. ¿Cómo se dice 40? Tahuachunca, bien. Pero, ¿cuál es tu edad? Yo, yo, Ari, ayer, ¿cuál es tu edad? 49. 49. ¿Cómo hacemos para decir 49? Ayuden. Ay, sí, entre todos. Vamos con 40. ¿Cómo se dice primero? ¿Cómo se dice 4? Agua, ¿Cómo se dice 40? agua, Tahuachunca. Y ahí le agregamos el 9. Tahuachunca, Giscon. Y como termina en consonante, Nillo. Tahuachunca, Giscon, Nillo. ¿Sí? A ver quién más quiere averiguar su número. 50. ¿Cómo se dice 5? 15. ¿Cómo se dice 50? 15 chunca. Alimbi. 15 chunca. Muy bien. ¿Qué otro número podemos averiguar? A ver. Alimbi. ¿Sí? Yo tengo diccionario y cuando tenía 11 años, dijo, Alimbi. Chunca. Ujnillo. Cuando cumpla con... Hermanos, vamos. Espera. Que los cumpla feliz, que los cumpla, hijito, que los cumpla feliz. Ari, ñaña Icuna, se nos terminó la sala. Igualmente ya terminábamos, era el último tema en los números, ¿sí? Solo para escribir mi edad que me costó, tanto me costó. Hagamos una cosa. Cada una escribe en el chat el número de su edad. ¿Qué les parece? Cada uno escribe en el chat el número de su edad y ya con eso terminamos la actividad de hoy. Empiezo yo. Ah, ñañita, mire que tarde he leído su mensaje. Bueno, ahora mismo la agrego en el grupo.